días, buenas tardes o buenas noches, o a cualquier hora que me estén viendo. Mi nombre es Sebastián Calegui Guevara Ceballos. Tengo 16 años, soy peruano y hace 15 años de mi vida los viví en Perú. Y hace un año me mudé a Estados Unidos, país que me ha volado la mente y me ha permitido entender cosas muy avanzadas, bueno, que al parecer que a medio de un año pasado eran muy difíciles de entender, y para la mayoría de peruanos y latinoamericanos también. Empecemos. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado la palabra Wall Street, finanzas, trading, inversiones, retorno de inversión, capital, PBI? Bueno, el 70% de los peruanos, según el Banco de la Nación, no comprenden conceptos como inflación y como interés compuesto. Básicamente no es nuestra culpa, el país no lo permitió, y no solo en Perú, sino en varios países tercermundistas. Por ejemplo, el 61% de los americanos invierten en la bolsa de valores continuamente, mientras que solo el 5% de los mexicanos lo hacen, mientras que solo el 3% de los peruanos lo hacen. ¿Por qué? Dado que el país no se ha desarrollado tanto y no poseemos tanta educación, bueno, una educación financiera libre, no nos enseñan en las escuelas. ¿Por qué? ¿Y qué es la inversión antes de que nos vayamos a lejos? Ok, vamos a darle un ejemplo peruano y luego un ejemplo más simple. Para los que somos peruanos, ¿cuándo se acuerdan que en el año 2000, básicamente, o en la época, los 90s, por un sol te comprabas tus 10 pancitos, ¿no? Y la buena antes, bueno, ¿me entiendes? Hoy en día voy a un sol y no me dan ni un sol y me dan 3 panes, creo, o 2, o un pan incluso. No sé cómo te lo son. Pero a lo que me refiero, ¿por qué? Bueno, también ha sido verdad que los panes eran de mala calidad, también hay que aclararlo, en la tía veneno, por así decirlo. Pero también hay que decir la inflación. ¿Qué es la inflación? Por ejemplo, antes los panes estaban así, ¿por qué subió? Eso es un ejemplo de inflación, por ejemplo. De que antes yo con un sol me compraba 10 panes. Ahora no, dado que el dinero cada vez va perdiendo su valor. O por ejemplo lo puedo dar con kilos de arroz. Yo tengo 100 soles de arroz, ¿ok? En mi cajita. Luego unos 10 años lo agarro y me servo. Antes lo que me servía de kilos para arroz, ahora me dicen no, un kilo de arroz está 11 soles. Porque el dinero fluctúa y el dinero es como una corriente que nunca debe quedarse estancado en el banco. Por ejemplo, si yo tuviera $100,000 y básicamente en el banco, y yo digo, y yo lo da, y con suerte no te dan ni 2% de interés compuesto al año, con suerte. Y básicamente no es. Yo pasan esos, con un año meto mis 100,000 soles, hicieron 102,000 soles, gané 2,000 soles, $102,000, bueno, o sea, digamos un dólar, $100,000, y luego el año tengo $102,000, gané $2,000. Y realmente parece dinero por el rendimiento nominal, dado que la inflación en Estados Unidos y en el mundo en sí es del 8% al año. Entonces estás perdiendo dinero si lo quedas en el banco. Y muchos de nosotros solo invierten. Nuestros papás dicen, no, ¿cómo invertir? Que miedo, que con la crisis, que... La realidad es que mucha gente tenemos la inversión, y la inversión no debe ser algo con lo que temer. Debe ser una herramienta, algo que lo repito. El dinero es como el mar, o así lo interpreto yo, son corrientes que siempre deben fluir, no importa qué. ¿Sí? Ahora empecemos con ¿qué es invertir? ¿Y qué es interés compuesto? Invertir básicamente es poseer o comprar un bien o una acción que suban de precio al transcurso de los años. Por ejemplo, uno quiere decir, ok, yo tengo 30 años y quiero aumentar mi dinero. Tengo $500,000. Ya, digo, tengo eso, una casa. Compro una casa en Nueva York en la época de los 70, y luego eso me hago mi dinero, ¿no? Cuando ya en el 2020 ya lo vendí, ese dinero. O por ejemplo en el 70 y años 1000 lo vendí y todo bien, ¿entiendes? Pero también se podría hacer eso con Singapur, con países así, de tasas o lugares donde el retorno de inversión sea muy bueno. Por ejemplo, ahora mismo hay muy buenas cosas en Florida o en Nueva York. Bueno, en Nueva York no, pero lo que me refiero en Florida, en Tennessee, son algunos ejemplos. En Caima, por ejemplo, comprar ahora sería por momento, y menos a ejemplos de nuestro propio país. Y ahora, eso sería un ejemplo a largo plazo.
A corto plazo está el trading, que compras un activo y lo vendes en minutos, incluso hasta en segundos. Que lo compras, ves que bajas, ves que sube y bueno, algunos que ves que subes y lo vendes. Luego otro eso sería a menos tal vez en un año. ¿Y se puede tener réditos al año? Sí se puede. El trading es muy riesgoso, es una verdad, y personalmente yo creo que el verdadero secreto de la libertad financiera es el interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Digamos, yo invierto $500 cada mes desde mis 20 años, que es un ejemplo que no muchos peruanos no creo que tengamos $20 al mes y menos a los 20 años. Entonces, pero bueno, es algo que los estadounidenses sí lo tienen esa posibilidad. Pero está bien, se puede empezar con pequeñas cantidades. Pero miren, siempre es mejor, más que la cantidad, desde cuándo inviertes. El interés compuesto es esa fórmula secreta que tal vez no en 10 años estaba millonario, tal vez en 20 no, pero sí te va a dar una libertad financiera a los 30 o depende de cuándo inviertes. Puede ser mucho dinero, es verdad. Los $500 al mes durante 20 años le daría un aproximado de $10,000, no, un poco más. Me daría un aproximado de $10,000, $15,000 si yo no invirtiera, si yo solo lo pusiera, si yo solo lo ahorrara, y que perdería dinero con la inflación. Entonces, ¿cómo lo hago? Dos, con interés compuesto. No tienen que ser, pueden hacer en acciones, como por ejemplo lo hizo Warren Buffett, que invierten en acciones que van a subir, como Apple, como el Banco el Banco de América, que no se va a caer eso, o varias acciones, por ejemplo Microsoft, Amazon, el Banco de América, Apple, Google, ChatGPT, por ejemplo, ahora ChatGPT, Facebook, Meta, muchas acciones. Pero la realidad es que si no queremos alargarnos, podemos invertir en un conglomerado de acciones. Como así, el S&P 500. Son las 500 empresas de Estados Unidos. Las 500 empresas de Estados Unidos más importantes. Y yo invertí en eso. Y dices, pero ¿cómo voy a invertir en 500 empresas? No tienes que ser millonario de dinero. Es en pequeñas fracciones. Más o menos, compras, inviertes $1,000 en una de las, en pequeñitas, minúsculas fracciones de cada empresa, y van a ir subiendo. El rendimiento del año pasado fue, si no me equivoco, el 18%. Y ahora el hecho de que si yo invirtiera ese 8% y esas ganancias las entregaría, haría más dinero. Y poco, así durante 30 años. Y así es como podría ser mi plan de retiro incluso. Simplemente con el hecho, y así se puede construir la verdadera federal financiera, con el interés compuesto. Es la herramienta mágica que te promete una libertad financiera. Ese sería un concepto de invertir. O también, por ejemplo, está un fondo de vanguardia, donde las empresas más importantes de Estados Unidos, netamente de Estados Unidos, se actualizan. Una cae, está bien, lo compran, buscan otra, buscan el reemplazo y así. Donde el rendimiento no fue del 15%, bueno, a fecha de ese video. Entonces, 15, 20%, depende de qué mes, depende de qué hace trabajo, pero tiene rendimientos muy superiores al 15%. Y eso, por ejemplo, a un interés del 8%, o una inflación del 8%, te da tu rendimiento nominal, que el 15% de lo que ganas, mientras el 8% de la inflación, es lo que verdaderamente estás ganando. Y puedes hacer mucho dinero con eso. También otras formas de eso también puede ser el oro. El oro cada vez, hay que aclarar que los recursos geográficos son limitados. El oro, la plata, el oro, los diamantes y toda la joyería de lujo siempre van a subir. Por ejemplo, eso los Rolex suben. Dado a que el hecho de que los materiales con los que están hechos ya no están en la tierra o son de muy alto calibre y que se cavan, y la minería es algo fugaz. Entonces, básicamente, esos minerales, suben mucho de precio. Nada va a pasar de los años. ¿Se puede invertir en eso? Por supuesto. Puedes invertir en CETES o en prestarle algo. Mira, por ejemplo, vamos a México. Los CETES son préstamos que les realizas al gobierno, que te dan un 12% anual, que no es tanto, pero sirve para perder la inflación. Y si no te quieres arriesgar, es una buena idea. Le estás prestando dinero al gobierno mexicano, algo que no se va a caer, algo que puede llegar igual de seguro o más que un banco, por ejemplo. O también le puedes prestar al gobierno de los Estados Unidos, a diferentes gobiernos que, dependiendo de lo que necesiten, te pueden dar un retorno mucho más, más lucrativo. Pero siempre hay que tener en cuenta, toda acción tiene un riesgo. Toda acción, claro, puedes hacer mucho dinero, pero hay el mínimo riesgo.
pero por eso tenemos que tener un portafolio diversificado. Por ejemplo, puedo invertir yo en tecnología, en ciberseguridad, que es donde yo veo lo que yo personalmente veo que sube. Puedo invertir en Alibaba, en Nvidia, y también puedo invertir en otros mercados como los coches, como Porsche, bueno, el grupo Volkswagen en sí, o puedo invertir en Mercadona o en los hoteles, básicamente en diferentes activos para que no se caigan. La pregunta es cuándo invertir. El hecho de lo que tú quieras invertir es dependiendo en qué año y cuánto estás dispuesto a perder o a ganar. Hay tres perfiles de personas cuando se trata de un momento de invertir. Una está el arriesgado, que es el que no importa cuánto pueda perder, quiere dinero en corto plazo y quiere que sea mucho. Eso se puede conseguir sí mediante trading, mediante inversiones un poco más como criptomonedas, como activos, como algo así se conseguiría. Luego está el moderado, que son gente que están dispuestos a invertir. Quieren dinero, invierten, pero no están dispuestos a perder tanto. Entonces es como moderado, no invierten en acciones de tanto. Se puede hacer como préstamos al gobierno, el S&P 500, conglomerados, algunas acciones de compañías. Y luego está el que casi no tiene nada, o sea, no quiere perder nada, muy poco riesgo. Deben ser personas muy viejitas. Empecemos. Esas personas pueden ser, la mayoría, personas que tienen miedo a perder dinero dado la escasez, o personas que por la edad más que nada, o personas con mucha responsabilidad familiar, mucha responsabilidad económica, o de familia, como digo. Básicamente invierten en solo préstamos, en el peor de los casos, y mucho lo que queremos es solo dejar el dinero en el banco, que estás perdiendo dinero en el banco, y puede ser muchas cosas, y no es nuestra culpa, nuestro gobierno no nos enseñó. Yo hago ese canal para apoyar a mi gente, porque yo soy peruano, y vamos a soltar la fría realidad. El Perú no es un buen país económico, el Perú es un país hermoso. Geográficamente somos un país bendecido, dada la cordillera de los Andes, en los minerales, en la comida, en nuestra cultura, en nuestra calidez de la gente, pero económicamente no somos un buen país. Y yo, si amo este canal, no es para ser famoso, es para ayudar a mi gente, porque yo soy peruano y estoy orgulloso de ser peruano. Pero no es nuestra culpa de que no hemos tenido estos conocimientos, por eso para esto me presento, para enseñar, para educar y para además de nada de saber. Este canal se va a usar en dos acciones, en el newsletter, que básicamente va a ser como un newsletter, un periódico que habla de cada semana, los lunes, de qué pasa en Wall Street. Sí, como un New York Times. ¿Saben qué pasó en Wall Street? ¿Por qué pasó, por ejemplo, en la recesión? Y luego vamos a hablar de conceptos financieros, ¿no? Como retorno de inversión, como qué pasa, qué es una recesión económica. Siento que el invertir y el interés compuesto son las dos claves que nos pueden llevar a una libertad financiera deseada. Y el invertir es conocimiento, es un conocimiento que no nos implantaron en nuestro país, y para eso yo estoy. Sin nada más que decir, me despido y muchas gracias por estar acá, por ver este video. Y el punto de ese video, el punto de aquí al que yo voy, es que no hay peor cosa que saber que eres ignorante y no hacer nada respecto a ello. No hay excusas para nada. Si uno quiere saber cómo invertir, no es solo un video de YouTube, no es un curso, no es nada. Acá estoy para decir y para ver qué se puede hacer, y para más o menos hablar de lo que va pasando, de lo que va sucediendo. Y ese es el propósito de este canal, fomentar la educación. Muchas gracias por todo y que tengan